Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Estamos en vivo y en directo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Tenemos en pantalla el tema a desarrollar el día de hoy. Son las cruzadas. Se ha compartido al grupo de WhatsApp la lectura también para el día de hoy. No olviden escribir su nombre y apellido completo, por favor, en el chat. Nombre y apellido completo en el chat es lo que se pide, por favor, a todos aquellos estudiantes que recién han ingresado. Buenos días con cada uno. Muy buenos días, buenos días. Vamos escribiendo nuestro nombre completo, por favor. Muy bien, atención a la lista. Escuchen su nombre, por favor, y me dicen presente. Bajonero. Bajonero, ¿se encuentra en clase? Briseño, ¿se encuentra en clase? Briseño. Calderón. Calderón. Campomanes. Castro. Presente, profesor. Buenos días, profesor. Castro. Presente, profesor. Cielo Pichilingue. Presente, profesor. Presente, profesor. Cubas. Presente, profesor. Espinosa Flores. Espinosa Flores. Gamboa Honorio. Gamboa Honorio. Presente, profesor. Guerrero Urbina. Presente, profesor. Jaro López. Jaro Presente, López. profesor. Medina Quispe. Presente. Núñez Macedo. Presente, profesor. Paredes Guamán. Presente, profesor. Príncipe Guamaní. Presente, profesor. Ramos Soto. Presente, profesor. Rojas Bueno Rubí. Rojas Bueno Rubí. Sarmiento Hernández. Sarmiento Hernández. Me vuelvo a llamar otra vez desde el inicio. Bajonero, ¿está en clase? Bajonero, no está. Briseño. Presente, profesor. Calderón Herrera. Presente, profesor. Campomanes Huarcaya. Bueno, sí está Campomanes. Espinosa Flores se encuentra. Rojas Bueno Rubí. Sarmiento Hernández, Kenny. Y Bajonero de la Cruz Brisel. Muy bien, el resto sí está, correcto. Entonces, ustedes tienen en pantalla la lectura que se ha compartido al grupo de WhatsApp, que es o hace referencia justamente al tema de cruzadas. Tenemos en pantalla las cruzadas. Y es una lectura bastante interesante que se va a trabajar en esta sesión, correspondiente a lo que es la semana 7 en Historia Universal. Para lo cual nos vamos a ir rápidamente a lo preparado el día de hoy. Tenemos en pantalla lo siguiente. Estamos en la semana número 7, tema cruzada, segundo y secundaria, ¿no? Tenemos las normas de esta sesión. No olvide el tema de la web. A ver, por favor, pueden prender su cámara para verificar la asistencia. Rapidísimo, y luego lo apagamos también. Todos, por favor, prendemos nuestra cámara. Todos algo rápido. No hay que perder mucho tiempo para verificar.
Termino de verificar y la apagamos también para que la conexión no se haga lenta. Rapidísimo, por favor, todos, 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 todos. Muy bien, estamos acá casi con la mayoría. Muy bien, buenos días con todos. Sigo esperando a la Guerrero, Herrera, Gamboa. Rapidísimo, por favor. Perfecto, listo, gracias, ahora sí. Entonces, profesor, es importante siempre el tema de la asistencia. Ingresar con su nombre completo para evitar inconvenientes. Las clases deben ser copiadas en su cuaderno y enviadas hoy día, ¿no? Una hora importante es las 6. Puede ser transcrita a mano o puede ser impresa también. Lo que me interesa es que usted lo tenga para que pueda repasar para el tema de exámenes y prácticas. ¿Es importante la participación? Por supuesto que es importante. Profesor, ¿cómo participo si de repente ese tema no lo sé? Fácil. Tú puedes participar a través de la lectura, pues. Por eso yo comparto la lectura. ¿Por qué, profesor? Porque la lectura permite que tú puedas subrayar algunas ideas que consideras importante y cuando yo haga la pregunta, tú puedes participar. La lectura permite que tú desarrolles la ficha en tu casita y cuando yo haga preguntas, como por ejemplo, ¿qué dice la número uno y la número dos? Tú puedes responder porque ya lo has desarrollado. Y si te equivocas, no hay problema, porque para eso lo vamos a desarrollar con el profesor, para explicar bien esa pregunta. El tema es que tú intentes desarrollarlo. Eso es el tema. Que tú puedas desarrollar, que tú intentes, básicamente. Bueno, ¿y qué más, profesor? Es importante enviar el producto, ¿no? Usted tiene que enviar el producto para poder valorar el tema de su calificación. Recuerden que toda la semana se publica el registro en el grupo y se le responde también. Usted puede revisar su correo electrónico o su WhatsApp y ahí va a encontrar la nota que ha sacado y la respuesta. Título de esta clase, La Guerra Santa Cruzadas. Tenemos el correo y el WhatsApp. Sociales segundo 7, WhatsApp 910-866-966. Título, La Guerra Santa, las Cruzadas. Profesor, ¿y por qué se le llama Guerra Santa? Se le va a llamar básicamente Guerra Santa porque va a ser convocado por la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente, por el Papa. La mayoría de personas que convoca la guerra o que llama a la guerra es la iglesia. La iglesia llama a que muchos campesinos, muchos caballeros, muchos señores feudales, muchos reyes participen en esta guerra, ¿no? Por eso que a los que pelean en la guerra se les llama cruzados. ¿Por qué? Porque como su uniforme, símbolo, también colocaban una cruz roja o blanca para diferenciarse de sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Los que no eran cristianos. ¿Y quiénes no eran cristianos? Los musulmanes o árabes o islamitas o simplemente llamados turcos, ¿no? Los turcos selyúcidas que habían invadido la zona de Roma de Oriente, llamado el Imperio Bizantino, que se estaban apoderando de ciudades orientales y que estaban amenazando y habían tomado Jerusalén, la ciudad más importante para el cristiano, tomando en cuenta que ahí descansa el santo sepulcro de Cristo, el Hijo de Dios, una ciudad clave para los cristianos que había sido tomada por los turcos y que el Papa, el máximo representante de la iglesia, busca llamar a todos los cristianos y fieles para recuperar esa ciudad. Hay que recuperar esa ciudad que ha caído en manos de los musulmanes, de los turcos o de los infieles. Hay que recuperar, hay que ayudar a nuestros hermanos de Oriente que están sufriendo y pasando penurias. Hay que ayudarlos, decía, ¿no? El Papa. Bueno, el Papa no, muchos papas, ¿ah? Porque ahí viene la primera pregunta. ¿Cuántas cruzadas fueron? Levanta tu manito. ¿Cuántas fueron en total? Tú que ya has podido observar la lectura, tener a la mano la lectura. ¿Cuántas fueron, Lupita Paredes? Fueron un total de 8 cruzadas. Muy bien, Paredes, correcto. Fueron un total de 8 cruzadas. 8, ¿no? 8, profesor, claro. Por eso que las cruzadas no duraron solamente un año ni dos. Estamos hablando de un tiempo entre casi 2 siglos, o un poco más inclusive, ¿no? 8 campañas militares. Mucha gente muere. Ahora, profesor, en el fondo, ¿todo fue por recuperar Jerusalén? No, ese fue el pretexto.
pero en la historia siempre hay verdaderas causas, ¿no? Nunca el pretexto es la causa original. Parece que es la razón original lo más importante, pero al final no es esta razón, ¿no? Muy bien, Lupita Paredes, fueron 8 cruzadas, y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Notemos acá lo siguiente. ¿Qué son las cruzadas? Me dice la primera pregunta. Y abro micrófonos. ¿Qué puedes decirme tú con tus propias palabras? ¿Qué piensas tú que son las cruzadas? Estefano Castro, te escuchamos. Que fueron expediciones por los cristianos de Europa Occidental. Ya, expediciones por los cristianos de Europa Occidental. Perfecto. Cubas, te escuchamos. Eran como dijo, expediciones y cuyo objetivo era recuperar el Santo Sepulcro. Claro, uno de los objetivos era recuperar el Santo Sepulcro. Maggie Ramos. ¿Fueron una serie de guerras religiosas? Claro, una serie de guerras religiosas. Es raro, ¿no? Porque normalmente el quinto mandamiento, ¿qué dice el quinto mandamiento? A ver, ¿alguien sabe por ahí? Mano levantada. ¿Qué dice el quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué dice el quinto mandamiento de las leyes de Moisés? A ver por ahí, yo sé que tú sabes, vamos. Cielo Gabriela, te escuchamos. ¿No matarás? Claro, muy bien. El quinto mandamiento dice, no matarás, ¿no? Profesor, ¿y cómo la iglesia puede convocar una cruzada donde obviamente sabe que va a haber muertes? ¿No está yendo contra la ley de Dios? Claro que está yendo, pero para eso existe un pensamiento que se llama la guerra justa. Todo aquel pueblo que no acepta a Dios como su único y verdadero, no va a ser asesinado, sino que va a ser ayudado. Entonces, la cruzada era eso. ¿Qué significa cruzada? Hacemos una cruzada por Carla Sofía Cielo Pichilingue. De repente a Carla le ha pasado algo, hay que hacer una cruzada, hay que ayudarla a Carla. Hacemos una cruzada por Cristina Guerrero, de repente ha pasado algo a ella. Hacemos una cruzada por todos los enfermos del COVID-19. Hacemos una cruzada, hacemos un concierto, una apoyada, una rifa por toda la gente que se ha enfermado del COVID. Una cruzada es un evento en el cual se busca ayudar a alguien. Entonces, ¿vamos a ayudar a quién? A nuestros hermanos de Roma Oriental, de Bizancio, que han sido invadidos por esos turcos, que son malos, que tienen otra religión y que buscan apoderarse de Jerusalén, ¿no? Entonces, era contraproducente ir contra el quinto mandamiento, no matarás, pero la iglesia lo justificaba diciendo que ese pueblo no adoraba a Dios y que hay que ayudar a ese pueblo más bien a que deje de adorar a sus santos, a sus profetas, ¿no? Veían a Mahoma como un anticristo, ¿no? Porque Mahoma era el profeta más importante del Islam. Entonces, profesor, seguimos avanzando. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, es un típico parte de cómo marcharon los cruzados, ¿no? Pues el caballero tenía su cota de guerra, su espada, su caballo. No cualquiera era caballero. Los caballeros eran nobles, gente de mucho poder económico. Y las cruzadas forman parte de un sistema, además. En esta época, ¿cuál era el sistema más importante de Europa? El sistema económico de esta época, ¿cuál era? Europa se organizaba en torno a qué sistema, Cielo Gabriela. Al feudalismo. Claro, el sistema más importante de esta época era el feudalismo. Y tú sabes por clases pasadas que el feudalismo es el sistema donde se fundamenta, ¿qué cosa? El poder del feudo. El feudalismo se basa en el feudo, la propiedad del feudo, y además las relaciones de vasallaje y servidumbre. El señor feudal tenía sus vasallos, el señor feudal tenía sus siervos. Ahí se fundamenta, profesor, el feudalismo, ¿no? Vasallaje y servidumbre. Así de sencillo. Entonces, tenemos acá lo siguiente, mira lo que tenemos acá. Ahí está. Vamos a pedir un voluntario para que lea. Cualquiera, por favor. Lupita Paredes, fuerte. Fueron expediciones religiosas y militares organizadas por los cristianos de Europa Occidental para recuperar los lugares sagrados del cristianismo. Tierra Santa, invadidas por los turcos seljúcidas musulmanes. Se desarrollaron un total de 8 cruzadas entre 1095 y 1270. Claro,
8 cruzadas entre 1095 y 1270. Pregunta, 1095, ¿qué siglo es? Levanta la mano. 1095, ¿qué siglo es? Levante la manito. 1095, ¿qué siglo sería 1095? Ya te hemos explicado esto de los siglos, ya tú sabes. 1095, ¿qué siglo es? Castro, te escuchamos. ¿Siglo X? No. Connie Gamboa, te escuchamos. Gamboa, ¿Siglo II? siglo II, no. Mari Ramos, Siglo VI. tampoco. Gabriela Campomanes, Siglo IX. no. Mitsukubas, ¿Siglo XI? claro, muy bien. El año 1095 es el siglo XI y va hasta el siglo XIII, que es el año 1270. Entonces, hablar de las cruzadas es hablar de ese intervalo, el siglo XI y el siglo XIII, ¿no? Estamos en la Edad Media. Entonces, profesor, recuerda, pues, 1095, los dos primeros números, o el primer número es 10, al 10 le sumas 1, ya sabes qué siglo es, 11. 1270, al 12 le sumas 1, ya sabes qué siglo es, 13, ¿no? Recuerda, es una forma rápida de ubicarnos. 1095, al 10 más 1, 11, 1270, al 12 más 1, 13, ¿no? Ahí está. Entonces, fueron expediciones, pues, en realidad, que parte de una idea. Vamos a recuperar Jerusalén, que ha sido tomada por los turcos selyúcidas, cuya religión era la musulmana, la islámica o simplemente la árabe, ¿no? Bueno, ¿qué más, profesor? Ahora, para ir de Occidente, porque el Papa estaba en Occidente, Francia, Alemania, Inglaterra, para ir de ahí de Occidente a Oriente hay que cruzar obviamente el mar Mediterráneo, por ejemplo, hay que cruzar rutas que son obviamente bastante lejanas, y hay que utilizar caballo, hay que utilizar embarcaciones, eso demanda dinero. ¿Y con qué plata fueron a pelear? Bueno, por eso es que muchos de los que participan son señores feudales, que sus feudos los van a hipotecar a la iglesia, les van a pedir prestado dinero a los reyes para ir a las cruzadas. Muchos señores feudales mueren en las cruzadas, ya no regresan, y esos feudos serán apoderados por el rey. Por eso una consecuencia de las cruzadas más adelante es que ahora el señor feudal ha perdido poder y el rey tiene poder. Es una consecuencia de las cruzadas, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo entonces. Causas. ¿Por qué se dieron estas cruzadas, profesor? Todo tiene un porqué en la vida. A nivel religioso, a ver, dice la recuperación de los lugares sagrados, ¿no? Tierra Santa. Una de las causas tiene que ver con recuperar todos aquellos lugares por donde Cristo había caminado, ¿no? Y que básicamente estaba en el territorio del Imperio Bizantino, que estaba siendo invadido por los turcos. Sin lugar a dudas, la principal ciudad que se buscaba recuperar era Jerusalén, ¿no? Esa era una de las causas religiosas más importantes, recuperar Jerusalén. A nivel económico también tenemos causas. Por ejemplo, una causa importante es que los señores feudales de Occidente ambicionaban tierras, feudos en Oriente. Si el sistema más importante era el feudalismo, y el feudalismo se basa en dos cosas, la propiedad de feudo y las relaciones de vasallaje y servidumbre. Si yo soy señor feudal y consigo más feudos, voy a tener más siervos y más vasallos. Y si yo tengo eso, tendré poder. Entonces el hombre medieval también lo veía como un tema económico. Allá me voy a Oriente, no solamente expulso al musulmán o al turco, sino que consigo tierras para mí. O sea, también había un tema económico, no solamente era religioso. Y dentro de ese tema económico estaba el interés también de los comerciantes. Habían ciudades como Venecia, como Génova, como Pisa, ciudades de lo que hoy es Italia, que deseaban expandir su comercio. Y si ellos decían, y si hay guerra, ¿quién va a trasladar a los cruzados? Mis barcos, ¿no? Entonces yo voy a generar más dinero, voy a expandir. Si hay guerra, se va a necesitar más alimentos, más cosas, yo voy a vender más. Una mentalidad económica, ambición por el comercio,
Ambición porque la ruta del Mediterráneo se pueda controlar. O sea, había también esa ambición. Y a nivel político, y creo que es una de las cosas más importantes, eran dos cosas, básicamente. El Papa quería alejar a los reyes de Occidente, porque los reyes de Occidente también ambicionaban las tierras del Papa, que tenía muchos feudos. Recuerda que la iglesia es una institución feudal. Entonces el Papa, una forma de alejarlo es mandarlos a Oriente, ¿no? Y otra idea que tenía el Papa era volver a unificar la iglesia, porque durante años anteriores la iglesia cristiana se disolvió. Apareció la iglesia cristiana de Oriente y obviamente existía la iglesia cristiana de Occidente. En Occidente la ciudad más importante era Roma. En Oriente la ciudad más importante era Constantinopla. En Occidente las misas se hacían en latín. En Oriente las misas se hacían en griego. En Occidente la autoridad era el Papa. En Oriente la autoridad era el patriarca. Pero eran la misma religión, solo que se habían dividido. Bueno, el Papa quería unificar otra vez a la iglesia bajo la dirección del cristianismo occidental. Ahora, a todo eso hay que añadirle algo. El hombre medieval, el hombre de esta época, el hombre feudal, era sumamente cristiano, muy creyente, y le temía, más que a la muerte, le temía a lo que venía después de la muerte. Una forma que tenía el hombre medieval de poder salvar su alma, en pocas palabras, era recibiendo la gracia de Dios. Por eso que el hombre medieval participa en las cruzadas, porque es una persona muy creyente, no solamente el cruzado, el caballero, también el campesino, participan porque son hombres creyentes, son hombres de fe. Y tú sabes que cuando una persona es creyente es capaz de hacer muchas cosas por su fe. Entonces, el hombre medieval es muy creyente, muy cristiano, y ve en la cruzada una forma no solamente de conseguir algo económico o político, sino de verdaderamente apoyar a sus hermanos de Oriente. Y no importa si muero, decían, porque la iglesia misma, el Papa mismo decía, si tú mueres en combate, automáticamente entrarás al paraíso, porque has muerto peleando por Dios. Eso emocionaba a la gente. No importa si muero, porque entraré al paraíso. Y tú yendo a las cruzadas y logrando el objetivo, tus pecados se te van a perdonar, decía la iglesia, ¿no? El Papa decía eso, y entonces mucha gente iba a las cruzadas, muchos campesinos, hasta niños hubieron que fueron a las cruzadas. Bueno, si esto en las causas, vamos a ver ahorita cómo empieza la primera cruzada. La primera cruzada empieza en el concilio de Clermont en el año 1095. ¿Qué es un concilio? Es una asamblea convocada por el Papa de esa época, ¿no? Ahí vemos en imagen al Papa Urbano, se llama Urbano II, el Papa que convoca la primera cruzada. Se reúne primero con los cardenales, los obispos en Francia, y luego se va a dirigir al pueblo, porque el Papa Urbano había recibido una carta del patriarca de Oriente, ¿no? De Constantinopla, donde le pedía ayuda. Ayúdame porque los turcos están invadiendo Constantinopla y nos van a derrotar. Ayúdame, Urbano. Entonces el Papa que recibió esa carta reúne a los obispos para ver qué designan, qué decisión toman, y luego llama al pueblo, se dirige al pueblo y les dice, ¿no? Hay que ir a Oriente a ayudar a nuestros hermanos de Constantinopla. Entonces, profesor, todo empieza en el concilio de Clermont con el Papa Urbano II. Ahí está. La primera cruzada entonces es convocada por este Papa en el año 1095. Y todo el mundo quería ir a la cruzada. Los nobles, los campesinos, todos querían ir. Yo quiero ir, yo quiero participar por aquí, por allá, todos, todos. Y los campesinos, que eran en su mayoría pobres, querían ir porque querían escapar del sistema feudal. Una forma de escapar es yendo a las cruzadas. Y el señor feudal quería ir porque quería más tierras. Entonces todos tenían, aparte de lo religioso, tenían sus propios objetivos, sus propias convicciones. Pero se necesitaba dinero. Entonces muchos señores feudales empeñan tierras, entregan tierras, piden préstamos. Muchos siervos venden lo que tenían y se van a las cruzadas, ¿no? Entonces la primera cruzada, convocada por el Papa Urbano II, se da entre 1096 y 1099. Y es una de las más importantes para la historia.
La más importante es la primera, por ejemplo, porque esta primera cruzada se divide en dos etapas. Una llamada popular, donde se ve en la imagen, ¿no? Se ve un personaje que está montado sobre un burrito y está paseando por las ciudades europeas, convenciendo a la gente para participar. Ese personaje era un sacerdote llamado Pedro, Pedro el ermitaño. Pedro el ermitaño montaba su burrito y paseaba llamando a los cristianos y campesinos a ir a la cruzada. Entonces él decía que llevaba la verdad de Cristo y que Cristo le había encomendado que lleve a la gente a las cruzadas, ¿no? Pedro el ermitaño o Pedro de Amiens. Él convoca a una gran cantidad de campesinos para las cruzadas, pero muchos campesinos fueron aniquilados, murieron rápidamente. Ahí viene una pregunta. ¿Por qué crees tú que si eran millones de campesinos los que fueron a las cruzadas, por qué crees tú que murieron rápidamente? ¿Por qué fueron asesinados rápidamente? Levanta tu manito. A ver, te escuchamos, Cubas. Porque no tenían armas. Cerquita, cerquita lo que has dicho, Cubas. Muy cerquita. Ellos se defendían con las armas que tenían y en cambio otras personas que tienen más armas que sí te pueden matar al toque, en cambio ellos tal vez con una onda y una piedra se están defendiendo y así lo logran matar. Claro, tiene que ver bastante con eso. Castro, te escucho. Como dijo mi compañera profesor, tiene razón. Justamente no pudieron así batallar, no sobrevivieron tanto porque no tenían armas y solo utilizaron lo que encontraron a su alrededor nada más. Claro, utilizan picos, piedras, palos, herramientas de agricultura. O sea, eran muchos los campesinos que fueron, pero no tenían entrenamiento militar. O sea, no habían recibido entrenamiento. Entonces, ¿de qué sirve que eran una gran cantidad cuando llegaron a Oriente y fueron aniquilados por los turcos selyúcidas? Los turcos selyúcidas, que tenían religión musulmana, eran pueblos guerreros, ¿no? Aniquilan a estos campesinos que rápidamente mueren, ¿no? Entonces esta cruzada popular es importante porque es el primer momento que los campesinos van, pero fueron aniquilados. Y dentro de esta primera cruzada se desarrolla se desarrolla la otra parte, ¿no? Porque al inicio fueron los campesinos todos emocionados, pero luego llegó el turno de los caballeros. O sea, dentro de la primera cruzada hay dos etapas, la de los campesinos y la de los caballeros o señores feudales. Esto ya era otra cosa, porque estos caballeros estaban acostumbrados a la guerra. Recuerda que en el mundo medieval o feudal la guerra era como el hobby de ellos. O sea, ellos sí eran hombres entrenados. Destaca, por ejemplo, Godofredo de Bouillon, uno de ellos, ¿no? El gran Godofredo de Bouillon, ¿no? Que reconquista Nicea, Dorilea, Antioquía y Jerusalén. Claro, Godofredo es un señor feudal que participa en esta cruzada y que no solamente participa, sino que Godofredo además había podido recuperar tierras que estaban en manos de los musulmanes. Se había enfrentado a los musulmanes, los venció Godofredo y, por ejemplo, recuperó Antioquía, Nicea, Dorilea y sobre todo Jerusalén. Por eso es importante esta cruzada, porque logran recuperar Jerusalén. Es más, Godofredo se convirtió en el defensor de Jerusalén, estableció el reino de Jerusalén para que ningún musulmán pueda volver a tomarlo, ¿no? Por eso la cruzada señorial es un poco más exitosa. Y claro, establece el reino de Jerusalén y se fue proclamado el defensor del Santo Sepulcro. No fue fácil recuperar Jerusalén para Godofredo y para muchos señores feudales. También está Bohemundo de Tarento, por ejemplo, que se convierte en protector de los ducados de Trípoli, por ejemplo, un ducado de esa época. Entonces, estos señores no eran reyes, ¿ah? Eran señores feudales. Recupera Jerusalén Godofredo, y para que nadie más vuelva a tomar Jerusalén, Godofredo se hace defensor del Santo Sepulcro, se hace señor feudal de Jerusalén, ¿no? Y justamente tenemos en pantalla, mira. Profesor, las ciudades que han sido recuperadas son Jerusalén, que aparece acá en la imagen, Jerusalén 1, tenemos también acá Trípoli 2, Antioquía 3 y Edesa 4, ¿no? Todas estas son ciudades recuperadas por los cruzados, ¿no? Y que habían estado en manos de los musulmanes, ¿no? Ahí está. Se convierten en reinos cristianos luego de la primera cruzada. Por eso fue exitosa la primera cruzada, porque se logra el objetivo.
Ahora, para que nunca estos territorios vuelvan a caer en manos de los musulmanes, se forman órdenes de caballeros. Aparecen, por ejemplo, los templarios. Se le va a llamar caballeros templarios porque ellos custodiaron un templo cristiano. Como custodian un templo, vamos a llamarlos templarios. Y acá al otro lado aparecen los hospitalarios, porque ellos van a custodiar o proteger un hospital. Entonces, una consecuencia de la primera cruzada es que se establecen órdenes de caballerías. Consecuencia número 1. ¿Ya? Consecuencia número 1. Consecuencia número 2 es que se establecen reinos cristianos de Oriente. ¿Ya? Profesor, o sea, estos reinos se encontraban en manos de ¿quién? Estos reinos se encontraban en manos nada más y nada menos que, pregunta, si fueron recuperados por los cristianos, estos reinos se encontraban en manos de quién? Yo sé que tú sabes. ¿En manos de quién estaban estos lugares? Y van a ser recuperados por los cristianos. Fácil, ¿ah? ¿Quiénes había tomado? Mario Ramos, te escucho. ¿Del Papa? No, ¿el Papa? No. Cielo Gabriela. ¿Del rey? ¿El rey? Tampoco. ¿Quién había tomado estos lugares? ¿Quién había invadido estos lugares que ahora eran recuperados por los cristianos? Es una pregunta bien fácil. Sí, Gabriela Campomanes, te escuchamos. ¿Los turcos? Claro, muy bien, Gabriela, excelente. Profesor, estos lugares habían sido tomados por los turcos. Por eso acá dice selyúcidas, ¿no? Los turcos habían tomado esta zona. Mira, acá está Califato de Fatimí. ¿Pero qué significa califato? Gobernado por un califa. ¿Y quién era un califa? Un representante de lo que era el gobierno de los musulmanes. Toda esta zona era tierra de los musulmanes, o sea, de los árabes. Entonces los árabes van a invadir esta zona. Invadieron Jerusalén, invadieron esta zona de Trípoli, invaden Antioquía, invaden Chipre incluso, invaden Edesa, invadieron toda esa zona. Y toda esa zona le pertenecía ¿a quién? Al Imperio Bizantino. Solo que el Imperio Bizantino no podía proteger esa zona, por eso dice, bueno, lo hemos perdido, ¿no? Por eso que Bizancio, cuya ciudad más importante es Constantinopla, pidió ayuda al Papa Urbano II, que era el Papa de Occidente. Por eso que los cruzados llegan acá y recuperaron este lugar. Recuperaron Condesa, recuperaron Antioquía, recuperaron Trípoli y recuperaron Jerusalén. Le arrebataron este lugar a los turcos. Y para que los turcos no vuelvan otra vez a tomar este lugar, ¿qué hacen los cruzados? Fundarán en esos lugares principados, reinos y condados. Por ejemplo, Antioquía van a llamarlo principado y va a estar defendido por un príncipe. Edesa va a ser llamado condado y va a estar defendido por un conde. Trípoli va a ser llamado condado y va a estar defendido también por un conde. Entonces, como vemos, en estos lugares aparecen hombres que van a defender territorio cristiano. ¿No, profesor? Como lo hemos visto acá, pues, se fundan órdenes de caballería para defender los templos cristianos, los templarios. Para defender los hospitales cristianos, los hospitalarios. Son las órdenes de caballería que se van a formar. Ahora, en esta primera cruzada señorial, ¿quiénes son los nobles que participan? Godofredo de Bouillon es uno de ellos, ¿no? Godofredo de Bouillon. Es un noble, no es un rey. Es un señor feudal. La pregunta es, si es un señor feudal, ¿con quién fue a la cruzada? ¿Quién lo acompañó? Levanta la mano. Si Godofredo es un señor feudal, ¿quién lo acompañó? Núñez Macedo, te escuchamos. Sus siervos y vasallos. Muy bien, correcto, ¿no? Un poquito ahí, lógica. Si él fue a la cruzada, fue acompañado por sus siervos y vasallos, ¿no? Entonces la pregunta es, pero si él, Godofredo de Bouillon, era un noble, un señor feudal, y fue a la cruzada con sus siervos y vasallos, ¿qué pasaría con sus feudos? ¿Quién cuidaría sus feudos? ¿A quién le encargó sus feudos, sus tierras en Occidente para ir a las cruzadas? Yo sé que tú sabes. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿A quién dejó Godofredo sus tierras? ¿A quién? ¿Quién se pudo quedar cuidando las tierras de los nobles?
cuando los nobles fueron a la guerra? Piensa un poquito. ¿Quién cuidaría las tierras para que nadie más invada esas tierras? ¿Quién? ¿Quién sería el responsable? ¿Cuál era la institución más poderosa en la época medieval? Cuidaría esas tierras. Cielo Gabriela, te escucho. El rey, profesor. No. Castro. ¿El papá? Muy bien, el Papa, la Iglesia, pues. Todos aquellos que iban a las cruzadas podían dejar sus tierras para que sea defendido por el Papa, por la Iglesia. Entonces el Papa se encargó de proteger esas tierras, ¿no? El Papa. Entonces, esa era una de las cosas de los acuerdos. Yo voy a las cruzadas, pero mis tierras las dejo para la Iglesia. Ahora piensa un poquito. Si muchos señores feudales fueron y murieron, al final, ¿quién se quedó con esas tierras? Cielo Gabriela, te escucho. El Papa El Papa, y pues. todo el cristianismo. El Papa. Por eso que después de las cruzadas, una institución que va a tener mucho poder económico va a ser la Iglesia. Muchas tierras. Ahora piensa un poquito. Si muchos señores feudales y vasallos murieron o simplemente sobrevivieron, pero llegaron muy pobres, ¿quién empezará ahora a tener el poder político en todos los feudos? Castro, te escucho. ¿El papá? No, el Papa tiene el poder económico porque tiene tierras y tiene poder religioso, pero ante el vacío de poder del señor feudal, que ahora ha muerto en la guerra o simplemente perdió sus tierras, ¿quién empezará a tener ese poder político? ¿Quién dirá, ahora yo tengo el poder, ahora los siervos me obedecen a mí, ahora estos señores feudales que han caído en la pobreza me obedecen a mí? ¿Quién será? A ver, Cubas, te escuchamos. ¿El vasallo? Tampoco, el vasallo ha muerto. Muy bien, el chat. A ver, te escucho, Mari Ramos. Yo iba a decir los monarcas, profesor. Claro, muy bien Núñez y Ramos, efectivamente, profesor. ¿Quién empezará a tener poder ahora? Serán los reyes. Una consecuencia de las cruzadas es que quienes van a empezar a tener poder político serán ahora los reyes o monarcas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mucho tiempo después, porque son 8 cruzadas y recién hemos analizado la cruzada número 1. Ahora, yo te recomiendo que para la próxima clase hagas esta situación. Tienes la lectura, repases y sobre todo leas esto, porque vamos a trabajar bastante la siguiente semana esto. La tercera cruzada, la cuarta cruzada y la séptima, octava y las consecuencias. Eso te invito a que leas para la siguiente semana, para el próximo lunes, y obviamente si puedes, anda desarrollando esto de acá, porque durante la clase voy a preguntar, ¿qué hice la 1? ¿Qué hice la 2? ¿Qué hice la 3? ¿Qué hice la pregunta 1, la 2, la 3? Voy a preguntar. Y obviamente con notas, ¿no? Con puntos. Así que eso es lo que yo te recomiendo. Nos vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Hemos trabajado causas, hemos trabajado concepto de cruzada, hemos trabajado la primera cruzada, que ya sabes que se divide en 2, la cruzada de los campesinos y la cruzada de los nobles. Ya sabes que la cruzada de los nobles es exitosa porque se recupera Jerusalén. Y luego de eso, ¿qué pasó, profesor? Bueno, luego de eso vamos a ver cómo se perdió Jerusalén, porque los turcos volverán a recuperar ese lugar sagrado. Y pasaremos a ver las demás cruzadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? También pongo nota por preguntas. No, ¿Ah? profesor. No, profesor. Ya, perfecto, listo. Acá nos quedamos, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, profesor. Profesor, cuídese.